tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí eh, para platicar un poco sobre esta materia, familia y sucesiones. Esta materia, cuyo docente es el maestro Juan José de Jesús Mediana Martínez. Y bueno, que en esta ocasión tenemos como actividad el avance de un primer proyecto. El avance de este proyecto, el cual tiene que ver con la familia. Podemos decir que el matrimonio o la unión conyugal es una institución social fundamental que involucra a dos personas físicas y naturales. Es, digamos así, la forma de oficializar un vínculo de pareja y someterlo a las normativas legales, sociales, morales e incluso religiosas dictadas por la sociedad. El matrimonio, digamos que es al mismo tiempo una figura legal, una ceremonia social y también una ceremonia religiosa, además de una entidad cultural tradicional ya para nosotros. Es decir, que por matrimonio podemos entender distintos tipos de conceptos sociales, culturales y legales. Esto va a depender de la tradición específica de una sociedad y obviamente su imaginario. Así tenemos que el matrimonio es comúnmente regulado por la ley. Esto, obviamente, para prohibir las uniones culturalmente que se consideran como inadecuadas o como incestuosas. Pero va a tener una existencia milenaria, con una presencia en sociedades que comprendían la injusticia y el Estado de un modo completamente distinto al que estamos viendo en nuestra actualidad. De hecho, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium, que va a derivar de uno de los vocablos mater, madre, y monía, un término que se usaba para referirse a situaciones ceremoniales o legales como patrimonio. De ahí viene patrimonio, o sea, la herencia que el padre dejaba al morir. Este término se empleaba en la antigua Roma para referirse al derecho de una mujer de ser madre legítima y reconocible de los hijos de un varón, lo cual se confía en el estado de casada, ¿no? Y el derecho a heredar los bienes que dejara su marido al fallecer. Además, también suele considerarse en la actualidad que el matrimonio es la base de la sociedad. Esto se va a basar en la idea de que cualquier sociedad humana tiene como fin la perpetuación de la especie y la protección de las generaciones venideras. Y para lograrlo se propone la unión de este vínculo matrimonial. En suma, podemos decir que el matrimonio es la unión exclusiva de dos individuos que desean compartir todos sus bienes y derechos. En un principio, bueno, se trataba de un hombre y una mujer, dado que se le atribuye al matrimonio el fin de la reproducción humana. Pero en este sentido ha cambiado, como bien sabemos, en los tiempos modernos. Vamos a ver ahora cuáles son las características del parentesco y cuál es la conexión con el matrimonio. El parentesco es la relación o conexión que existe entre familiares o parientes, lo que va a permitir determinar, digámoslo así, la distancia que hay entre un familiar y otro. El parentesco va a surgir de un vínculo familiar, ya sea por ser familiar biológico, adoptivo, y bueno, tenemos aquí la conexión porque surge también por el matrimonio. Existen varias clases de parentesco. Esto va a ser en razón a las relaciones o a las conexiones personales que se forman por distintas razones. Estas clases, bueno, son por consanguinidad, que es el que se forma por los lazos de sangre, por la familia o biológicos, en el que se forma por descendencia o ascendencia familiar, los hijos con los padres, los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. Tenemos también por afinidad. Este es el que se va a formar con los parientes o familiares de nuestro cónyuge, con la persona con la que se está casada. Esta es la relación que se forma con los padres del cónyuge, que tenemos a los suegros, o con sus hermanos, que tenemos a los cuñados, los tíos, los primos, los sobrinos, etc. Y bueno, la conexión
La civil. Ujú. Esta relación que existe es con los hijos, en este caso adoptados, y es básicamente el mismo parentesco que por consanguinidad, pero como el hijo no es biológico o de sangre, se califica como parentesco civil. En consecuencia, el hijo adoptado tiene un parentesco civil con los demás familiares del padre adoptante, en la misma forma que el hijo biológico. Tendrá abuelos, tíos, primos, sobrinos, pero esto en una relación civil. Hablemos ahora jurídicamente de lo que es el matrimonio. Así tenemos que en el artículo 146 del Código Civil Federal nos dice que el matrimonio es un acto jurídico solemne entre un hombre y una mujer con el fin de crear una unidad de vida entre ellos, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad, ayuda mutua y la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Este acto jurídico debe celebrarse ante el juez u oficial del registro civil. Cualquier otra autoridad también con facultades para ello, con las formalidades que la ley exige. Aunque recordemos que ya en algunos estados del país se acepta también la unión de hombre con hombre o mujer con mujer. Para el matrimonio existen algunas formalidades. Y bueno, para poder entender cuáles son las formalidades del matrimonio, tenemos que entender y diferenciarlas de las solemnidades, que no son lo mismo. Las solemnidades son esenciales para la existencia del matrimonio, en tanto que las formalidades solo se requieren para su validez. Es decir, si faltan las solemnidades, que se otorgue el acta matrimonial, que se haga constar en ella tanto la voluntad de los consortes como la declaración del oficial del registro civil, considerándolos unidos en nombre de la ley y la sociedad, que se determinen los nombres y apellidos de los contrayentes. El matrimonio, si esto faltara, será inexistente. En cambio, si no se observan las formalidades requeridas por la ley, no sé, por ejemplo, asentar el lugar, el día, la hora en el acta, hacer constar la edad, si son mayores o menores de edad, el consentimiento de los padres, abuelos, tutores, en fin, este tipo de cosas, o el de las autoridades que van a sustituirlos, haciendo constar nombre, ocupación, todo esto, y que no hubo algún impedimento. El matrimonio será existente, pero nulo. De esto que acabamos de decir, se desprende que la solemnidad es una formalidad que la técnica jurídica ha elevado a la categoría de un elemento de existencia. Y bien, ahora vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones del matrimonio. Estos, si hablamos del matrimonio jurídicamente, nos vamos a remontar al capítulo 3 de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Lo vemos esto en el libro primero, título quinto del matrimonio, en el Código Civil Federal, en donde nos dice que, viendo por artículo del 162 en adelante, nos dice que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Además de que la persona va a tener derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Los cónyuges deben de vivir juntos en el domicilio conyugal, contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece. Es decir, los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Sí tenemos también, siguiendo con estos artículos, que los cónyuges y los hijos en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia. El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales.
Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Continuando con estos artículos, nos dice que el marido y la mujer tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquel, salvo en lo relativo a los actos de administración de los bienes comunes. El contrato de compraventa X solo podrá celebrarse entre dos cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Y bueno, el marido y la mujer durante el matrimonio podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno contra el otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio. De esta manera podemos observar también, en cuanto a los regímenes matrimoniales, que bueno, en cada estado de la República Mexicana existen leyes específicas en materia de derecho familiar. Sin embargo, el Código Civil Federal incluye ciertas consideraciones comunes. En todo el país, como decimos, ya algunos estados reconocen otras figuras de matrimonio. Hablando en términos generales, en el país básicamente se van a reconocer en general dos tipos de regímenes matrimoniales, que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Esto conforme establece el artículo 178. Para la sociedad conyugal, nos dice que este régimen de bienes en el matrimonio, en él hay bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges, como sabemos, durante la unión, y estos bienes que se adquieren durante la unión van a pertenecer a la sociedad de bienes conforme a lo establecido en los capítulos matrimoniales. En caso de divorcio, se considera que ambos cónyuges son copropietarios, por lo que se puede afirmar que los bienes comunes le pertenecen a ambos, mientras exista la sociedad conyugal. Si vemos en el artículo 189 del Código Civil Federal, vamos a ver cómo en esa parte se especifica que los elementos que deben incluirse en las capitulaciones matrimoniales que establezcan la sociedad conyugal deben ser una lista detallada de bienes inmuebles aportados por cada cónyuge, una lista específica de bienes inmuebles introducidos por cada cónyuge, el detalle de las deudas de cada uno de ellos, indicando si la sociedad los asumirá o no. La declaración sobre qué bienes están incluidos en la sociedad conyugal. Una declaración sobre la sociedad conyugal incluirá los bienes o solo sus productos con proporciones asignadas a cada cónyuge. Además del establecimiento de si el producto del trabajo será exclusivo de cada cónyuge o compartido y además en qué proporción. También una designación del administrador de la sociedad con facultades claras y específicas. La decisión sobre si los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecerán al adquiriente o se repartirán entre ambos. El establecimiento de las bases para, de alguna manera, llevar a cabo la liquidación de la sociedad conyugal en caso de divorcio. En cuanto al régimen por separación de bienes, tenemos que este otorga a cada uno de los cónyuges la propiedad exclusiva de los bienes que poseían antes y durante el matrimonio, así como plenos derechos para disfrutar, administrar y disponer de ellos de manera completamente independiente. Según el artículo 208, este régimen puede ser tanto absoluto como parcial. En este último caso, los bienes no incluidos en las capitulaciones de separación pasarán a formar parte de una sociedad conyugal. Además, el artículo 209 establece que durante el matrimonio, la separación de bienes puede concluir para dar paso a la sociedad conyugal como un régimen de bienes. Y bien, este es el primer avance de nuestro proyecto final. Mi nombre es María Teresa Rubio González y soy estudiante de la Universidad IEXPRO.
de esta materia, como dijimos al inicio, familia y sucesiones. Espero que mi participación haya sido un tanto clara y nos vemos muy pronto. Gracias.